¿Alguna vez te has despertado de una pesadilla solo para descubrir que estabas en otra? La historia comienza con el último sobreviviente de la Tierra, luchando contra monstruos. Cambiamos de escena y vemos a alguien gritando el nombre de Lu Sheng. Sin entender, él pregunta qué ocurre. Su profesor le responde que solo sabe dormir, mientras sus amigos se burlan, diciéndole que no será nadie en la vida si sigue así. El profesor está de acuerdo con los alumnos y da por terminada la clase. Al salir, su amigo Kui Min le pregunta qué pasó y si estaba teniendo pesadillas de nuevo. Sheng simplemente afirma que fue el mismo campo seco y deprimente de siempre, donde no había nada más que monstruos. A causa de eso, su nivel de salud bajó a 0,02, y ahora tendrá que entrenar hasta casi morir para recuperarse. Para distraerse, Kui Min lo invita a jugar en la Gaming House, pero Lu Sheng solo quiere ir a casa a descansar. Kui Min entonces acuerda que la próxima vez jugarán un poco. De vuelta a casa, Lu Sheng está pensativo, ya que nunca imaginó que después de reencarnar en este mundo tendría que preocuparse de nuevo por exámenes. Aunque este mundo no era tan diferente del anterior. En ese momento se detiene, y mira las noticias en una pantalla que informan cómo el octavo régimen militar logró empujar una ola de monstruos hacia atrás. Otra noticia menciona que discípulos de maestros legendarios están a punto de enfrentarse. Distraído con las noticias, una mujer cargando varias cajas lo regaña por quedarse en medio de la calle. Admirado por su fuerza, Lu Sheng se pregunta cuándo será capaz de hacer algo así. Finalmente llega a casa, donde ve a su madre tratando a su padre. Lu Sheng le pregunta por qué no compra una máquina de circulación sanguínea en lugar de seguir sufriendo con esos tratamientos. De repente, su padre le da como regalo unas pociones de recuperación que cuestan más de 20.000. Conmovida, su esposa comenta que le sobraron algunos ingredientes en el trabajo y que los usará para preparar algo especial en celebración. Sus padres, preocupados por Lu Sheng, mencionan que su hermana menor ya alcanzó un nivel de 0,7 y le preguntan si ha visto que el nuevo estándar será elevado a 0,85. Por esta razón, estaban especialmente preocupados por él. Algo nervioso, Lu Sheng simplemente asiente y se dirige a su cuarto a entrenar. Después de todo, su padre hizo todo lo posible para conseguir esas pociones extremadamente caras para él. Entonces, comienza con las 24 técnicas de reconstrucción corporal, recomendadas para mejorar las bases físicas del cuerpo. Hace 300 años, varias grietas aparecieron en el cielo y la tierra, liberando monstruos que cambiaron el curso de la historia. Contra estas criaturas, las armas resultaron ineficaces. Fue entonces cuando se desbloqueó un límite genético en los humanos, otorgándoles habilidades especiales que les permitieron combatirlos. Sin embargo, la humanidad no logra mantenerse al ritmo de la evolución de los monstruos, ya que con el tiempo aparecen criaturas más poderosas. Como resultado, muchas ciudades fueron completamente aniquiladas, dejando a la humanidad al borde de su límite. Después de terminar el entrenamiento, sus estadísticas ni siquiera cambiaron. Por eso, Lu Sheng afirmó que no importa, entrenará tantas veces como sea necesario hasta recuperar al menos las estadísticas que perdió en sus pesadillas. Después de hacer el mismo entrenamiento 3 veces y no notar ningún cambio, se dijo a sí mismo que no importaba si parecía inútil, lo haría tantas veces como fuera necesario. Definitivamente, lo lograría. Su visión comenzó a nublarse, y de repente se encontró en el mismo campo de sus sueños. Se preguntó cómo había llegado ahí. ¿Se había quedado dormido? No importaba, tenía que despertarse. De pronto, un zombi apareció detrás de él y lo derribó al suelo. Lu Sheng, sorprendido, se preguntó cómo había sido atrapado por esa criatura, ya que había logrado escapar de monstruos mucho más grandes en otros sueños. Mientras el zombi intentaba morderlo, Lu Sheng logró darle una patada y, decidido, exclamó que, aunque fuera un inútil con estadísticas de 0,7, algún día se convertiría en un artista marcial. En ese momento, el zombi cayó al suelo, y Lu Sheng agarró una piedra, golpeando sin descanso la cabeza del monstruo. Cuando vio que ya no se movía, respiró aliviado. Finalmente, había matado a un monstruo de sus sueños y descubierto su debilidad. Justo entonces, su cuerpo absorbió unas sombras que salían del zombi. Desconcertado por lo que estaba ocurriendo, comenzó a tener alucinaciones, recuerdos que no eran suyos. Vio a un joven conversando con alguien, preguntándole qué haría después de graduarse. El joven quería unirse a la defensa militar. Otro recuerdo le daba la bienvenida al equipo de defensa, donde pasó por un entrenamiento riguroso. Sin embargo, los monstruos atacaron la base, y él murió en combate. Lu Sheng se preguntó si esos recuerdos pertenecían al zombi cuando estaba vivo y por qué los había obtenido tras matarlo. Antes de poder procesar toda la información, otro zombi lo atacó por la espalda. Esta vez,
Su cuerpo se movió por instinto, y derrotó al zombi en un abrir y cerrar de ojos. Al recuperar la consciencia, se preguntó qué había pasado y cómo había conseguido tanta fuerza. Notó una vez más una niebla, y se dio cuenta de que la fuerza de su cuerpo estaba aumentando. Fue entonces cuando comprendió que, además de obtener los recuerdos de los zombis cuando estaban vivos, también adquiría sus habilidades. ¿Era eso realmente posible? Acabo de ganar la experiencia de toda una vida, pensó. Si esto al menos no fuera un sueño. Pero ni siquiera sé si puedo llamar a este lugar un sueño, parece tan realista. Una vez más, absorbió los recuerdos del zombi, y en ellos apareció la base 1359. Tal vez en ese lugar encuentre respuestas sobre estos sueños. Por lo que entiendo, parece que tendré que encontrar zombis de combate para volverme más fuerte, reflexionó Lu Sheng. De repente, el mundo comenzó a distorsionarse, y se preguntó qué estaba pasando. En un instante, estaba de regreso en su habitación, despertado por los gritos de su hermana en la puerta, llamándolo para comer. Lu Sheng respondió que ya iba. Lu Qingel pensó que se había quedado dormido porque aún no había ido a comer. No sabía que él había estado entrenando. Lu Sheng afirmó que, sin querer, había terminado durmiéndose. Ella le dijo que se cambiara rápido y que no hiciera esperar tanto a sus padres. Pensativa, se preguntó, ¿cuándo se puso tan musculoso? Parece que realmente se está esforzando. Lu Sheng le avisó a Qingel que ya iba, y en sus pensamientos recordó que su hermana era muy apegada a él cuando eran niños. Sin embargo, después de recibir su primera evaluación, su actitud cambió. Era de esperarse, después de todo, ella es un genio. Y yo, solo soy el hermano de un genio, alguien sin valor alguno. Cuando se quita la ropa toda sudada, Lu Sheng se pregunta cómo es posible que se haya vuelto tan musculoso. Además, piensa, me siento increíblemente bien incluso después de despertar de esa pesadilla. Y eso no es todo, todavía recuerdo las técnicas de los zombis. Esto es imposible. ¿Será que puedo traer a la realidad la fuerza que obtuve en mis sueños? ¿Será que puedo volverme fuerte solo soñando? Esas cosas solo pasan en cuentos de hadas. Llega a la mesa y comienza a comer, pero ese día la comida de su madre le parecía mucho más deliciosa. No podía dejar de comer, y después de varias tazones de arroz, avergonzado, les dice a sus padres que no se preocupen, que ya estaba lleno. Su padre responde que no dejará que pase hambre en su propia casa y le pide a su esposa que prepare otra olla de arroz. Después de todo, Lu Sheng está en una etapa de crecimiento. Lu Sheng piensa que tal vez sus estadísticas de salud aumentaron debido a los sueños y que quizás debería volver a hacerse la evaluación. Después de la cena, fue al dojo para verificar sus estadísticas de salud. Quedó admirado al ver el cartel del maestro de ese lugar, ya que tenía estadísticas de salud 300 veces mayores que las suyas. Al llegar a la recepcionista le da la bienvenida y le pregunta si estaba ahí para inscribirse en las clases de artes marciales. Lu Sheng responde que no, que solo había ido a evaluar sus estadísticas de salud y su poder de combate. La recepcionista, en sus pensamientos, supone, este chico vino solo, no tiene un instructor con él, probablemente no pertenece a una familia rica. Luego le dice que solo debe caminar hasta la sala 8, donde hay una máquina de evaluación. Al llegar a la sala, la primera cosa que Lu Sheng tiene curiosidad por saber son sus estadísticas de salud. Cuando coloca la mano en el dispositivo, el medidor muestra, estadísticas de salud 0.96, nivel aprendiz. Feliz de la vida, se da cuenta de que realmente sus estadísticas de salud habían aumentado 12,2 en solo una hora de sueño. Ahora estaba cerca de alcanzar las estadísticas de su hermana, quien era considerada un genio. Entonces, siente curiosidad por medir su poder de combate. Mira hacia un muñeco de entrenamiento y se dice a sí mismo que todo estará bien, ya que las experiencias de combate de los zombis están grabadas en su mente. En ese momento, ataca al muñeco aplicando una de las técnicas de los zombis. Potencia de combate, 113. Una vez más, queda sorprendido, ya que el aumento era mayor que el de sus estadísticas de salud. Piensa, dormí solo una hora, y mi poder aumentó tanto. Si logro dormir 8, 9, 10 horas, renaceré en una sola noche. Por la noche, en casa, ansioso por dormir, no consigue conciliar el sueño. Frustrado, piensa, cuando quiero dormir, no puedo. Mirando el reloj, nota que apenas son las 9 de la noche. Es demasiado temprano para dormir. Entonces, haré algo de ejercicio y naturalmente me dará sueño. En ese momento, comienza a entrenar. Con el primer paso, su cuerpo, por instinto,
hace un movimiento diferente. Se pregunta, he hecho este ejercicio desde la escuela, ¿cómo podría equivocarme en un movimiento tan básico? Sin embargo, continúa realizando un entrenamiento que no es el habitual. Finalmente, se da cuenta de que eran los recuerdos del zombi guiando sus movimientos. Casi todas las luces estaban apagadas, pero Lucen continuaba su entrenamiento. Feliz, afirmaba que en ese momento ya conocía más de 200 ataques. Además, cuanto más practicaba, más sentía como su fuerza emergía. Sin embargo, no era solo gracias a ese entrenamiento, sino a la técnica de respiración que utilizaba en conjunto. Aplicando todo esto al mismo tiempo, declaró que en solo unos momentos su entrenamiento había sido más efectivo que años de práctica. Mis sueños ahora son como una cueva llena de tesoros. En ese momento, comenzó a sentir un fuerte dolor de hambre en su estómago y exclamó que se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué tengo tanta hambre? Si hoy comí más de lo normal. ¿Será que mi cuerpo no está recibiendo suficientes nutrientes para acompañar mis estadísticas de salud? Mi familia no es rica, así que no tenemos suficiente dinero para cubrir estos gastos. Necesito encontrar una forma de ganar dinero para comprar lo que necesito. Entonces recordó que la escuela otorgaría un certificado a los mejores alumnos, y uno de los premios asociados a este certificado eran 50.000 yuanes. Haré todo lo posible para mostrar mis resultados. Al día siguiente, estaba en la escuela, en la arena deportiva. Su amigo Kui Min comentó que hacía tiempo que no tenían clases de combate. En ese momento, se quedó sorprendido y le preguntó a Lucen cuándo había conseguido esos abdominales marcados. No te vi durante días, y casi no te reconozco. Lucen respondió que había entrenado mucho esos días. Kui Min, con una sonrisa burlona, dijo que solo había entrenado para que las chicas se fijaran en él. Lucen replicó que solo él pensaría en algo así, ya que su único motivo para entrenar era que se acercaba el examen final, y tal vez esa sería su oportunidad de destacar. En la clase de combate, su profesor Zhengwu anunció que repasaría algunos puntos que ya habían aprendido. Mostró todos los movimientos importantes, y luego llamó a uno de los alumnos para que fuera su oponente en una demostración. Yifei se ofreció para la demostración con el profesor. Todos estaban impresionados, pero Lucen pensó, si esto fuera antes, también me habría impresionado como ellos, pero esta vez es diferente. Ahora, lucharé por mis objetivos. La demostración terminó, y el profesor elogió a Yifei, diciéndole que solo necesitaba mejorar algunos detalles. Luego preguntó si había algún alumno que quisiera enfrentarse a Yifei en una batalla simulada. Todos evitaron su mirada, así que el profesor decidió elegir a alguien. Pensativo, notó un pequeño brillo en Lucen y lo llamó para la demostración. Su amigo Kui Min intentó persuadirlo para que desistiera, diciéndole que el examen estaba cerca y que se metería en problemas si se lastimaba. Pero Lucen, confiado, respondió a Kui Min, tranquilo, ¿no te dije que estuve practicando mucho últimamente? El profesor anuncia que la duración del duelo será de 10 minutos y que ambos deben aprender el uno del otro hasta que termine el enfrentamiento. Pensando en la calma de Lucen, el profesor le pregunta cuáles son sus estadísticas de salud, a lo que él responde que son 0.8. Sorprendido por lo bajo de este número, el profesor supone que se ha confundido y les pide a ambos que no usen demasiada fuerza en sus ataques. Confiado, Yifei le advierte que no use las manos para amortiguar la caída. Lucen agradece el consejo y dice que está listo. En ese momento, Yifei se lanza hacia él. En cuestión de segundos ya está frente a Lucen, pero este está sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre qué es lo más importante en un combate. Aunque sus profesores han mencionado muchas cosas, ninguna parece relevante. Al final, concluye que lo crucial son las diferencias en las estadísticas de vida, fuerza y velocidad. Yifei, seguro de sí mismo, declara que el vencedor ya está decidido. Sin embargo, cuando se aproxima a Lucen, su puño golpea el aire vacío. Lucen ha desaparecido de su vista, y en un instante, lo golpea directamente en la cara, enviándolo volando lejos. La clase queda asombrada ante lo que acaba de suceder. ¿Cómo había logrado algo así con un solo golpe? El profesor ordena a uno de los alumnos que deje de quedarse mirando y llame rápidamente a la enfermera. Lucen se dirige a su profesor y le pide disculpas porque no logró controlar su fuerza. El profesor le dice que no se preocupe, que estas cosas suceden, pero le pide que lo acompañe porque necesitan hablar. Luego, informa a Kui Min que debe ir al despacho, pero que regresará pronto. Mientras camina, perdido en sus pensamientos, Kui Min se pregunta cómo Lucen había logrado derrotar a Yifei. ¿Cuáles eran realmente sus estadísticas de salud? ¿Era él realmente Lucen?
Al llegar al despacho del profesor, Lu Sheng se sorprende al ver un bonsái en la sala. No sabía que su profesor tenía esos pasatiempos. El profesor le responde que todos tienen sus hobbies, y añade, todos tienen sus propios secretos, ¿no es cierto? Luego, le pregunta si había usado drogas para aumentar sus estadísticas de salud, ya que eso estaría en contra de las reglas de la escuela. ¿Drogas? Jamás usaría algo así, responde Lu Sheng. Está bien. Si ese es el caso, el medidor revelará la verdad. Coloca tu mano aquí. Cuando Lu Sheng coloca la mano en el dispositivo, aparece 1:53, nivel aprendiz marcial. El profesor queda atónito. Aún no tiene 18 años, pero ya ha alcanzado el nivel de artista marcial. Declara que no solo será considerado un genio en la escuela, sino en toda la ciudad. En ese momento, Lu Sheng se prepara para realizar un ataque de prueba contra la máquina. El impacto es tal que la cabeza del dispositivo sale volando, destruyendo el bonsái del profesor. Lu Sheng, una vez más, pide disculpas, asegurando que fue sin querer. Tras todo el alboroto, ambos se sientan nuevamente. El profesor le pregunta cuándo fue la última vez que había medido sus estadísticas de salud. Lu Sheng responde que fue hace 15 días. Sorprendido, el profesor comenta que, en tan solo 15 días, había logrado casi duplicar sus estadísticas de salud. Le pregunta de qué tipo de familia rica proviene y qué gran maestro lo había ayudado a lograr tal hazaña. Lu Sheng afirma que su familia es bastante normal y que no tiene ningún gran maestro. Su profesor le pregunta entonces cómo logró alcanzar tal nivel, pero Lu Sheng no podía simplemente decir que se hizo más fuerte soñando, así que solo comenta que es un secreto. Su profesor, pensativo, hace una breve comparación con su juventud, pero está seguro de una sola cosa. En este mundo, los únicos capaces de enfrentar a esos monstruos son precisamente otros monstruos. Aliviado por la situación, el profesor le asegura que hará todo lo posible para ayudarlo y le informa que lo transferirá a otra escuela. Lu Sheng rechaza la oferta, afirmando que su escuela actual es suficiente. Al fin y al cabo, es más rápido para él evolucionar soñando que aprendiendo lecciones en clase. Sin embargo, a cambio de quedarse en la escuela, le gustaría pedir dos cosas: una beca para artistas marciales y tiempo libre. Su profesor acepta y le dice que le proporcionará una beca de 30.000 ahora mismo, pero el tiempo libre deberá esperar la aprobación de la escuela, lo que podría demorar unos 2 días. Hasta que se apruebe, te prestaré esto. Me lo devuelves cuando tengas el dinero, dice el profesor. Lu Sheng le agradece, y el profesor le recuerda que no debe descuidar su entrenamiento, ya que está apostando todo lo que tiene para recuperar el honor de la escuela. Cuando Lu Sheng se va, su profesor reflexiona que, con un prodigio como él, debe mantenerlo en secreto para sorprender a las demás escuelas. No solo va a sobresalir en el examen, sino que finalmente tendremos la oportunidad de enviar a uno de los nuestros a ese lugar. De camino a casa, Lu Sheng pasa frente a una tienda de pociones y ve a una madre comprando una poción de 30.000 para su hija. Pensativo, recuerda que su padre apenas puede comprar una botella de 3.000, incluso trabajando incansablemente. En ese momento, Lu Sheng se promete a sí mismo que hará las cosas a su manera y jura que, por su familia, se hará fuerte y les dará una vida mejor. Una vez más, en el mundo de los sueños, Lu Sheng se encuentra con un zombi que lo ataca rápidamente, pero lo derrota de un solo golpe. Lu Sheng concluye que ese zombi debió haber sido un artista marcial, ya que, incluso muerto, era capaz de usar algunas técnicas. Según las memorias de ese zombi, la base 1359 estaba cerca. Lu Sheng se dirige hacia allí, eliminando zombis en el camino con facilidad, hasta que finalmente llega a la base. Frente a una gigantesca muralla, reflexiona que no le sorprendería si aparecieran 2 titanes en ese momento, nada más podría asustarlo. Se pregunta qué tipo de batalla ocurrió en ese lugar, ya que sus defensas son múltiples veces mejores que las de su mundo actual. Si un lugar así cayó ante los monstruos, ¿qué le depara el futuro a mi mundo? En ese instante, ve un edificio diferente que parece ser el cuartel general, pero algo en él llama su atención, un zombi cuyo simple vistazo hace que Lu Sheng caiga al suelo. Asustado, se pregunta qué tipo de onda de choque tan aterradora era esa. ¿Por qué es tan intimidante? Este lugar no está hecho para mí en este momento. Decide, por ahora, matar a los monstruos que lo rodean. Tras eliminarlos, encuentra un pequeño apartamento y comienza a inspeccionar el lugar. En el interior, un dispositivo llama su atención. Al tocarlo, se pregunta si aún funciona. Momentos después, escucha una voz que dice: finalizando el modo de espera, reiniciando sistema. Una IA le da la bienvenida. Lu Sheng se queda perplejo,
preguntándose qué era aquello y cómo podía estar respondiendo en su idioma. La IA se presenta como ELLY. Fue creada por la ley celestial y es una inteligencia artificial de 16ª generación diseñada para ayudarlo. Entendiendo un poco la situación, Lu Sheng le pide que le muestre las últimas noticias. ELLY se siente feliz de ayudar y trata de conectarse con la Skynet, pero la conexión falla. Intenta nuevamente, pero esta vez conecta con la base militar. Conectada con éxito, muestra miles de noticias. Una de las que más llama su atención es que un artista marcial de clase 10 no fue capaz de impedir todo lo que sucedió. En ese momento, ve un vídeo de la invasión donde el mundo fue completamente destruido. Sin embargo, a pesar de la gran superioridad en relación a su mundo, no pudieron hacer nada contra esos monstruos. Otra noticia muestra que incluso intentaron buscar otros planetas, pero ya no hay noticias de aquellos que se fueron. Como se esperaba, la humanidad no fue capaz de evitar la extinción. Entonces, Lu Sheng le pide a ELLY que le muestre la historia del mundo, y comenta que el pueblo de este mundo era tan fuerte que tal vez podría aprender algo de su experiencia para evitar que su mundo sea destruido. A medida que descienden las informaciones, Lu Sheng se queda paralizado al darse cuenta de que la historia es la misma que la de su propio mundo. En ese momento, se da cuenta de que este no es otro mundo destruido, sino su propio mundo 10.000 años en el futuro. No conforme con la situación, piensa que tal vez sea solo una coincidencia y le pide a ELLY que recupere sus datos personales. Ella encuentra 36 resultados posibles, pero son los datos de Lu Sheng civil, quien vivió solo 28 años. Entonces, pide nuevamente que busque datos de Qinghe, pero la IA le dice que no tiene autorización para acceder a esos archivos y le pide que proporcione una muestra de sangre para crear una cuenta. En ese momento, ella muerde su dedo. Sin entender lo que está pasando, Lu Sheng, avergonzado, comenta que el pueblo del futuro está yendo demasiado lejos. Cuando ella comienza el análisis, da un aviso: plan de revolución activado, acceso permitido. Lu Sheng se pregunta qué sería eso cuando, de nuevo, aparece otra ficha personal suya con sus logros. Al leer un poco, descubre que tuvo los mejores resultados en la academia, que ingresó a la Universidad de Valle, y 3 años después se unió a las Fuerzas Armadas, sirviendo la base militar de Tiannan, donde murió en el campo de batalla del sur a los 37 años. Se pregunta si, después de volverse más fuerte, su futuro cambió. Al confirmar la información, la mayoría coincide con su edad, pero no importa. Según la historia del mundo actual, sus estadísticas están lejos de ser las de un genio. En los registros, se afirma que sus resultados en el examen fueron de 2012, y su fuerza de batalla era de 257. Esos resultados los alcanzará en 200 días. Sin embargo, definitivamente quiere superar esos valores, para que su futuro no esté limitado solo a eso. Voy a convertirme en el Salvador con el poder de cambiar la historia. De vuelta al presente, Lu Sheng se sienta a la mesa para desayunar y su madre le pregunta por qué no lleva el uniforme escolar. Él responde que el profesor lo liberó para estudiar en casa y que no necesitaba ir. Al terminar, regresa a su cuarto para practicar. Su hermana se queda pensativa, ya que él ha cambiado mucho últimamente, no parece tan feliz y está más misterioso. Cuando está en su cuarto, se da cuenta de que su profesor está llamando. Al atender, el profesor le avisa que su beca de estudios está lista y que debe ir a buscarla. Lu Sheng agradece, y el profesor le pregunta por qué no fue hoy a la escuela. Lu Sheng responde que no tiene mucho tiempo, así que tendría que colgar. No tengo tiempo para ir a la escuela, tengo que hacerme más fuerte y sorprender a todos. La única forma de llegar más alto es mostrando mi poder. Ahora tengo que llegar a la cima para cambiar mi futuro. En el mundo de los sueños, Lu Sheng le pide a ELLY que investigue todos los métodos de artes marciales. Ella encuentra una gran cantidad de métodos, pero son demasiados para que los analice, por lo que le pide que filtre los de artistas marciales de primer nivel y los clasifique de mejor a peor. Así, ella llega a la conclusión de 3 resultados. Lu Sheng afirma que estas 3 técnicas son las mejores de estos 10.000 años. La técnica de refinación estelar, la técnica de respiración natural y la contemplación de cristales. Las 3 fueron creadas por artistas marciales de nivel 11, y el artista más fuerte de su tiempo era de nivel 9. Él tenía algo inimaginable en sus manos. En ese momento, Lu Sheng medita brevemente sobre cada técnica. La alquimia estelar refina el Qi y la sangre, fortaleciendo el cuerpo para transformar cada célula en un poder inagotable. Sus defensas y fuerza alcanzan niveles inimaginables y se convierten en tan majestuosos como un río de estrellas.
La técnica de respiración natural, la primera forma, la respiración de fuego, se pregunta si esto es el aliento de fuego. Es como si tuviera varias llamas en su cuerpo, y esa es solo la primera técnica. La visión de cristal maneja su poder espiritual. Lu Zhen intenta experimentarla y logra ver una forma parecida a él. Se pregunta si ese es el mundo espiritual. Sin embargo, intenta hacer algunas cosas con su cuerpo, pero no obtiene resultados efectivos, ya que aún no conoce este mundo. De vuelta al presente, Lu Zhen afirma que estaba tan cansado que ni siquiera parecía un sueño. Echa un vistazo a su cuerpo y está todo sucio. Entonces, se da cuenta de que lo que sucede con su cuerpo en el mundo de los sueños también se refleja en su cuerpo actual. Se siente feliz con su estado actual, ya que las dos técnicas se están multiplicando en su cuerpo y eliminando las impurezas. Cuando reciba la beca, podrá hacer tantos remedios como quiera. Y con ello, no solo sus poderes aumentarán, sino que será una receta nunca vista, afectando la industria farmacéutica del mundo. Al día siguiente, en la Academia Valle, su profesor al menos le pidió que le avisara antes de no ir a la escuela. Lu Zhen toma la tarjeta de la beca y se disculpa por los problemas causados. Su profesor le avisa que debe asistir a la escuela al menos una vez por semana y que ya está liberado. Pensativo, el profesor le dice que solo han pasado 2 días desde que lo encontró, pero parece que ha cambiado tanto, que ya no lo comprende. Al salir de la escuela, Lu Zhen, ahora que tiene el dinero, quiere hacer los remedios más eficaces para él en ese momento. Según la base de datos, el remedio más adecuado para los ingredientes que tiene ahora es el caldo de músculos y sangre fortalecedora y el comprimido nutritivo óseo. Sin embargo, necesita equipos de alta calidad para hacerlos, ya que un simple error podría arruinar sus efectos. Por eso, busca los equipos para hacer los remedios. Al entrar en una farmacia, un anciano le pregunta si está bromeando, ya que quería usar el laboratorio, el lugar más valioso de la farmacia, y lo expulsa de allí. Esa ya era la 7ª tienda en la que entraba y estaba perdiendo las esperanzas. Ya había comprado todos los ingredientes para algunas porciones y en ese momento, al mirar su tarjeta, se dio cuenta de que tenía 80.000, no solo los 30.000 de la beca. Afirma que con ese dinero, aunque no pueda alquilar una farmacia, al menos intentará comprar algunos equipos básicos. En ese momento, ve una farmacia en un lugar un poco sospechoso. Al entrar, intenta preguntar algo al recepcionista, quien le dice que si quiere comprar algo, solo debe tomarlo y llevarlo hasta él. Sin embargo, Lu Zhen le responde que no está allí para comprar. En ese momento, el recepcionista le dice simplemente que ni se le ocurra robar, ya que el lugar está lleno de cámaras de seguridad. Un poco molesto, ya que la farmacia no parece interesada en hacer negocios, Lu Zhen le da un golpe al celular que el joven estaba mirando y le pregunta si tienen un laboratorio farmacéutico en ese lugar. Si es así, le gustaría hacer un acuerdo. El joven le muestra el lugar y le dice que, según su acuerdo, recibirá 500 por hora, incluso si no utiliza la hora completa, y el plazo máximo es de 3 horas. Paga por adelantado, entra en el laboratorio y comienza con la preparación del medicamento. Primero tiene que preparar los ingredientes, luego debe liqueficar la piedra de luna usando el láser, y por último, cortar una porción de 30 gramos de rama de camelia. Tras todo el proceso, ajustando y mezclando todo en su medida correcta, finalmente consigue la sopa de enriquecimiento de músculos y sangre. Lu Zhen queda asombrado, pues nunca pensó que lograría hacer, en su primer intento, un medicamento de 10.000 años del futuro. Ahora, para probar si funciona, solo lo sabrá después de tomarlo. No siente nada, y el medicamento no tiene sabor. ¿Será que fracasó en la creación? En ese momento, siente una presión en su cuerpo que lo lanza al suelo con un fuerte dolor en el pecho. Algo comienza a moverse entre sus venas. El tiempo pasa, él está respirando con dificultad en el suelo, pensando que los efectos son extremadamente fuertes, pero fue suficiente para abastecer el QI sanguíneo que le faltaba todo este tiempo. Asombrado de que no haya tenido efectos secundarios en su cuerpo, de repente, se siente incómodo por un ruido en la puerta. Aún tiene tiempo de sobra. ¿Qué habrá pasado? El joven le dice que no tiene tiempo para explicaciones, pero debe salir corriendo por la parte de atrás, ya que su jefa acaba de llegar. Al entrar en su laboratorio, ella le pregunta al joven si había dejado a alguien entrar, porque sus ropas estaban sucias. Asustado, él responde que no dejó a nadie entrar. Después de todo, ¿por qué lo haría? En ese momento, ella le dice que lo olvide, y que a partir de mañana no tiene que volver allí. Al ver que será despedido, él le explica a la señorita lo que ocurrió. Enfadada por lo que su empleado permitió que sucediera, le dice que tendrá que limpiar todo el laboratorio y desinfectar todo de nuevo. Mientras limpia la mesa,
ve que usaron un lagarto mutante de escamas verdes, pero la parte más valiosa ha sido retirada. Nunca había visto tal método de preparación. Esto solo podría haberlo hecho alguien con la cabeza en las nubes, queriendo desarrollar sus propios medicamentos. Sin embargo, recuerda que ella está haciendo algo parecido, ya que está tratando de desarrollar algo también. Conformada con la situación, además de usar el equipo de ella, esa persona dejó un frasco roto en el suelo. Al recogerlo, siente un aroma que nunca había experimentado antes y prueba un poco del medicamento que quedó. Al poner una gota en su boca, no puede describir lo que sucedió. Al salir de la farmacia, vemos al empleado lamentándose, ya que lo echaron por culpa de Lu Sheng. No podía imaginar que su historia con la señorita E terminaría allí. De repente, E comienza a llamarlo, pidiéndole que no se vaya. Todo feliz, Ma Fei comienza a decir que sabía que ella se preocupaba por él y que su lugar siempre estaría a su lado. Perdido en sus fantasías, ella lo agarra y le pregunta quién usó su laboratorio y que quiere encontrarlo de inmediato. Continúa sacudiéndolo y le dice que si lo encuentra, podrá volver a su trabajo con el doble del salario. Ma Fei afirma que tiene su contacto. En ese momento E toma su teléfono y comienza a llamar, pues finalmente tenía la oportunidad de cambiar la vida de su familia. Cambiamos de escena y vemos a Lu Sheng practicando la técnica de refinación corporal. Él afirma que estas técnicas, creadas por artistas marciales de rango 11, están más allá de la comprensión. Gracias al conjunto de las dos técnicas entrenadas, su evolución está siendo muy rápida. En la farmacia logró hacer 12 porciones y está usando 2 al día, por lo que en 6 días tendría que regresar allí para hacer más. Lu Sheng se da cuenta de que alguien lo está llamando. Era Esusu, quien lo llama maestro, diciendo que probó un poco de su porción y que eso cambiaría el destino del mundo, y que quería una colaboración, sin escatimar esfuerzos para divulgarla. Lu Sheng entonces afirma que, claro, en una semana la encontrará. Sin embargo, en ese momento Esusu quería encontrarlo ese mismo día. Ella agarra nuevamente al pobre de Ma Fei y le dice que es su trabajo encontrarlo lo antes posible. Él acepta, todo feliz, pero la corrige en un punto. Ese tal maestro que ella está llamando es un joven que ni siquiera tiene 20 años, por lo que parece, todavía era un estudiante. Susu se sorprende aún más. ¿Cómo era un estudiante? ¿Quién exactamente es él? Ha pasado casi una semana y Lu Sheng sigue entrenando en el mundo de los sueños. Hoy, finalmente, su objetivo es un artista marcial de rango 4. Él se lanza al ataque, pero el monstruo le da un golpe tan fuerte que es al menos 2 veces más grande que el suyo actualmente. No podría seguir recibiendo esos golpes directamente. En el siguiente ataque del monstruo, él esquiva en el último segundo, dejándolo sin entender dónde fue a parar. Lu Sheng aparece simplemente a sus espaldas, comienza una secuencia de ataques y lo finaliza con una patada en la cabeza. Absorbiendo sus memorias, Lu Sheng ve que él murió en la línea de frente, protegiendo a las personas. No son meros monstruos para Pharma, sino personas que murieron para proteger a la humanidad. Cuando saldaba el espíritu del soldado muerto, fue rodeado por varios monstruos, pero los elimina fácilmente. Después de un tiempo, regresa al edificio de evaluación y solicita una máquina de evaluación. Pensando, la recepcionista comienza a burlarse de él, ya que era la segunda vez que iba allí en poco tiempo, y le dice a Lu Sheng que la sala 206 está disponible. Lo primero que verifica es su vitalidad, que ya está en 15,6. Con esa puntuación, ya está por encima de un rango 2. Ahora probará su poder de combate. En ese momento, lanza un golpe al muñeco de entrenamiento, y aparece la puntuación de 3137. Esto es más del doble del estándar requerido. Ahora quiere probar su puntuación usando una de las técnicas que aprendió y se prepara para un nuevo ataque, el impacto estelar. Al salir de la sala, la recepcionista le pregunta cómo fue. Lu Sheng responde que está muy feliz con el resultado y ella le desea suerte en los exámenes. En ese momento, la maestra marcial y su alumno llegan al lugar y le preguntan a la recepcionista por qué está tan feliz, si es por el chico que acaba de pasar. Ella afirma que entendió mal, que era solo un estudiante normal, pero que era muy guapo. El alumno dice que no importa lo guapo que sea alguien, no podría sobrevivir en la sociedad actual. Su maestra le dice que no se compare con personas que no tienen las mismas condiciones que él, y que, dado que tiene muchos recursos a su disposición, debería ser más fuerte que la mayoría. En ese momento, su alumno se muestra curioso por conocer los resultados de Lu Sheng. Ella afirma que lo pedirá, pero que no debe jactarse de su resultado, pues Lu Sheng es solo una persona normal. La recepcionista le entrega los resultados, y ellos quedan completamente sorprendidos.
Su pupilo cae al suelo y dice que la máquina debe estar rota. La recepcionista afirma que es imposible, pues la máquina fue mantenida ayer. Con base en los resultados, le pregunta a Ling si tiene la dirección o el número de Lu Sheng, pero como él no era un miembro, no tenía los datos. Ella afirma que él iba allí con frecuencia, por lo que debía vivir cerca. En ese momento, le dice que lo encuentre cueste lo que cueste. Después de su evaluación, Lu Sheng se dirigió al edificio de exámenes para artistas marciales de rango 2. Al acercarse a la puerta de entrada, un joven sale corriendo frustrado por el resultado de su examen. Lu Sheng se anima, pues allí la precisión de la máquina mostraría el valor exacto. Al preguntarle a la recepcionista dónde inscribirse, ella le entrega un formulario y le indica que vaya a la sala 5203. Lu Sheng llega a la sala, pero hay una fila muy larga, y él no tiene mucho tiempo que perder, pero desafortunadamente no tenía forma de evitarlo. Todos en el lugar comentan sobre una joven muy bonita, pues debía ser muy fuerte, ya que era demasiado joven para ese examen. Lu Sheng comenta que la mayoría de las personas allí tienen más de 25 años, y que él ya era joven para este examen. Sin embargo, esta chica era más joven que él. En ese momento, un gigante pasa por la puerta de entrada y les pide a todos que se aparten. Al llegar frente a la primera persona, ella le pregunta quién se cree para estar saltándose la fila, ya que ella había llegado primero. El evaluador le responde que él sí puede ser el primero, pues está allí para el examen de rango 3. Todos quedan sorprendidos, ya que solo hay 10 artistas marciales de rango 3 en toda la ciudad. Lu Sheng piensa que en este mundo, los más fuertes reinan y tienen todo tipo de privilegios. En ese momento, Zhao Changfeng inicia su evaluación. El primer test es de vitalidad, y el resultado es 107,2. Luego, el poder de combate. Él lanza un golpe que empuja a todos hacia atrás, pero Lu Sheng ni se mueve. El protagonista se está volviendo increíble. El resultado del poder de combate es 10.831. Con estos resultados, Changfeng es aprobado como artista de rango 3. Con esta calificación, como bono, recibirá 30.000 en suplementos todos los meses. Solo Lu Sheng y la joven bonita permanecen de pie después del golpe de Changfeng. Entonces, Lu Sheng afirma, ¿es este el estándar para convertirse en un artista marcial de rango 3? La joven, sin entender, se pregunta cómo puede decir que esto es solo el estándar para el rango 3, pues lo único que hizo fue soportar la presión del viento, y actúa como si fuera alguien mejor. En ese momento, como no hay nadie más en la fila, Lu Sheng pregunta si puede hacer su prueba, ya que nadie más está de pie. El examinador afirma que debe tener una buena mentalidad, pues está muy tranquilo después de todo, y le indica a Lu Sheng que comience los exámenes, pero que no se ponga demasiado nervioso. En ese momento, el resultado de vitalidad es de 15,7. Changfeng afirma que ya es un artista marcial con solo 18 años. ¿Cómo es esto posible? El siguiente examen es el de combate. El examinador le dice que no se vea afectado por el golpe que Changfeng dio anteriormente y le asegura que puede intentarlo cuantas veces quiera. En ese momento, Lu Sheng agradece y dice que solo una vez es suficiente. Luego, comienza el impacto estelar. La presión de su golpe fue suficiente para romper el cristal que estaba detrás, y su poder de combate es de 15.709. Todo confiado, después de romper la técnica de puño junto con el impacto estelar y la respiración natural, su poder de combate aumentó 10 veces. Entonces, ¿esa era la belleza de sus habilidades marciales? El examinador, nervioso, le afirma a Lu Sheng que en ese momento pasó la evaluación, pero que no podía entregar el resultado porque sus habilidades superaban incluso los requisitos para un artista de rango 3. Le dice que no se preocupe, que lo reportará a los superiores, y que no dejarían pasar a un genio como él tan fácilmente, ya que pondría en riesgo su carrera con esa respuesta. Con la conclusión del examen, Lu Sheng dice que finalmente puede ir a casa. En ese momento, Changfeng aparece detrás de él y le pregunta qué quería. Changfeng hace un rápido movimiento, estira el brazo y se presenta. Lu Sheng lo saluda y, en ese momento, todos los jóvenes alrededor quieren tomarse una foto con él y presentarse también. Sin embargo, Lu Sheng no quiere saber nada de eso y sale corriendo. A la salida del edificio del examen estaba la hermana de Lu Sheng, preguntándose si Yang había logrado pasar. Justo en ese momento, ve a su hermano salir del edificio y lo llama. Él le pregunta qué hacía allí. Kingel responde que era ella quien debería preguntar, ya que él solo sabía dormir y saltarse las clases todo el día. Lu Sheng solo afirma que tenía algo que hacer allí y le pregunta nuevamente qué hacía ella allí. Fan Fan dice que estaban allí para el examen de su amiga llamada Yang Yuan. Después de escuchar esto,
Lu Sheng se despide y dice que ya se iba. En ese momento, su amiga comenta que tiene una buena relación con el hermano. Kingle responde que solo están diciendo eso porque encontraron bonito al hermano de ella, cuando una de ellas menciona que Yuan salió del edificio. Todas ellas fueron a preguntarle a Yuan si había pasado, pero ella no estaba muy dispuesta a comentar al respecto. Resulta que ocurrió algo inesperado y todas las evaluaciones fueron suspendidas. Se preguntan, ¿cómo así? ¿Algo inesperado pasó? Yuan afirma que un monstruo, no un demonio, un tipo que prácticamente tenía la misma edad que ella, tenía una vitalidad de 15,7 y un poder de combate superior al de un artista de rango 3. Después de ver a este tipo, ella pensaba que era talentosa, pero ahora se da cuenta de que es solo una niña. Todas preocupadas por su amiga, le preguntan si al menos sabía su nombre. En ese momento, ella responde que su nombre era Lu Sheng. Kingle se pregunta, ¿cómo así? Mi hermano. En casa, finalmente Lu Sheng regresa a su mundo de sueños y le pide a ELLY que recupere sus datos nuevamente. En ese momento, su futuro cambió de nuevo. A los 18 años, se convirtió en un artista de rango 2, fue uno de los prodigios en el campo de entrenamiento de Donnin, se graduó 3 años después y entró al ejército. Se retiró como capitán, fue promovido a artista de rango 6 a los 45 años, intentó la promoción al rango 7, pero fracasó. Murió a los 87 años en una trampa contra monstruos. Feliz con la alteración de los datos, Lu Sheng afirma que el futuro puede ser cambiado. Sin embargo, eso estaba lejos de ser lo que él quería. Después de todo, si quería cambiar la trayectoria del mundo, tendría que al menos alcanzar el rango 10 o 11 para tener alguna esperanza, porque ya que eligió este camino, no podía dar marcha atrás. ¿Hasta qué punto Lu Sheng será capaz de cambiar su futuro? ¿Logrará cambiar el destino trágico de su mundo? Si te gustó la historia, dale like, comparte y sígueme para más historias.